Quisiera proponerles entonces que nos acerquemos a unos conceptos claves que me parece que son la premisa para dar inicio pues, a esta presentación. En primer lugar, tendríamos que acercarnos a definir qué es aprender y algunos significados sintetizándolos nos permiten construir el siguiente concepto. Es adquirir o incorporar nuevos conocimientos, habilidades, destrezas, valores o conductas, fruto de la experiencia vivida, del estudio y la instrucción. Aprender es una de las capacidades mentales más importantes del ser humano, que le permite adaptar su existencia y su conducta a diversas situaciones que se le presenten, resolviendo de manera valiosa, pertinente y oportuna los inconvenientes que pudieran surgirle. Aprender es un rasgo clave de toda la vida inteligente y sobre todo el raciocinio humano. Por eso se han concentrado a lo largo del tiempo las disciplinas profesionales en torno a este acto, como la educación, la psicología y la antropología. Los seres humanos somos seres en constante aprendizaje y no nos referimos aquí solamente a la memorización o repetición de conceptos y conductas, sino sobre todo a la capacidad reflexiva sobre el hecho, sobre los contenidos aprendidos, sobre el hecho mismo de aprender y sobre la experiencia de existir en diversas y complicadas facetas. Hoy se ha acuñado un término que se llama aprender a aprender. Se utiliza sobre todo para referirnos a aquellas actividades metacognitivas que implican el diseño de estrategias más convenientes para permitir o facilitar el aprendizaje. Aprender a aprender significa conocer cuál es el modo ideal en que podemos aprender algo, diseñar estrategias que nos sirvan para hacerlo. Esta es la experiencia un poco de los autodidactas, ¿no? Quienes aprenden algo sin necesidad de maestros o de enseñanza formal. En ello intervienen no solamente elementos cognitivos, en el aprendizaje intervienen elementos sociales, emocionales y afectivos, ya que el acto de aprender, según se ha comprobado, está conectado con distintas áreas de la personalidad y la mente, no solamente con lo estrictamente lógico. Así, por ejemplo, somos conscientes que aprendemos con mucho más facilidad aquello que nos emociona que aquello que nos resulta indiferente. Por otro lado, un mismo sistema de aprendizaje no es igual para todo el mundo. Y aprender puede revelar las pistas necesarias para dar con el modelo idóneo para uno mismo y para acompañar otros espacios y ambientes de aprendizaje. Hay unos tipos de aprendizaje, dependiendo de cada persona. Las podemos clasificar como aprendizaje receptivo. El sujeto capta contenidos, los reproduce y no es necesario que los comprenda de entrada. Y no necesariamente significa que descubra algo nuevo. El aprendizaje por descubrimiento. El sujeto obtiene de un modo activo los conocimientos, reordenándolos para que ellos encajen, sincronicen con sus patrones mentales. El aprendizaje repetitivo es aquel que consiste en la reiteración del contenido que se fija en la memoria, incluso si no se llega a entenderlo del todo. Es el modelo más antiguo y de alguna manera ciertamente ineficiente del aprendizaje que existe. El aprendizaje significativo es aquel en el que el sujeto integra los nuevos conocimientos con aquellos que ya manejan, otorgándole sentido dentro de su esquema y sus mundos individuales y colectivos. El aprendizaje observacional se lleva a cabo únicamente observando el comportamiento de otra persona, o sea, fijándose en el modelo. Es un poco la etapa de los niños que aprenden por imitación, ¿no? El aprendizaje por ensayo y error es un aprendizaje práctico que se lleva a cabo sobre la marcha, intentando continuamente hasta que algo resulte. El aprendizaje dialógico, en el que la conversación y el diálogo son el fundamento principal, empleando argumentos para convencer y superando así las dinámicas de autoridad. El aprendizaje creativo, que consiste en explorar un tema hasta que el propio aprendiz da por cuenta propia con las estructuras necesarias para aprender, tomando una posición activa frente al problema, proponiendo soluciones y alternativas. Esto lo propongo porque es que cuando vayamos interiorizando ahorita la propuesta del arte de vivir,
pues seguramente vamos ya de alguna manera nosotros tomando posición, identificándonos de qué manera estamos construyendo esa experiencia personal del arte de vivir, quizás a partir de aprendizajes receptivos, descubrimientos repetitivos, significativos, observacionales, creativos, dialógicos. Entonces, por eso lo planteo. En segundo lugar, ¿qué es educar? La palabra educar es de origen latín ducere, que significa guiar o conducir en el conocimiento. Es el proceso que libera el potencial vital corporal, psíquico, espiritual y sobrenatural. Educar libera un potencial, una fuerza interior que hay allí en lo profundo del individuo y en el que entran en consonancia sus distintos componentes y que guía el crecimiento y la maduración orgánica, la inserción amplia, correcta y libre. Educar no solamente libera, sino que educar además promueve la identidad, la pertenencia y la participación. Educar libera, promueve y configura. Y al configurar dota al ser, al devenir y al lograr interno y externo. Y por tanto, a toda la personalidad, de formas que se consideran buenas conformes a criterios culturales, para conservar, promover la vida, la creatividad y la felicidad personal y colectiva. Educar apunta a esos tres movimientos: a liberar, a promover y a configurar. Todo ello conlleva ocuparse de las condiciones estructurales y los procesos biológicos, sociológicos y existenciales de la persona. Estamos acostumbrados nosotros a escuchar que el fin último de la educación consiste en desarrollar todas las posibilidades de cada persona, consiguiendo que en ella haya un despliegue integral, la realización de todas sus potencialidades. Y ciertamente es así. Educar consiste en lograr que las personas desarrollen todas sus capacidades, tanto las más visibles como las más ocultas. Y ciertamente esto es complejo. Pero si el cultivo del saber ha sido siempre un objetivo de la educación, cada vez vamos haciendo más hincapié en otras dimensiones complementarias, como la construcción de la personalidad y de la identidad, el desarrollo de las actividades, de las actitudes y las emociones, la adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de la inteligencia social. Y además se trata de desarrollarlas, como lo plantea Gardner, en inteligencias múltiples. Frente al desarrollo de personalidades unidimensionales, estamos llamados nosotros a contribuir en la formación de personas que han cultivado una pluralidad de dimensiones. Quedaríamos cortos si limitáramos la tarea de educar solamente a esa dimensión individual, puesto que reconocemos que el hombre posee una dimensión social. Sociólogos como Durkheim subrayan que educar significa socializar a las generaciones jóvenes en la cultura de la sociedad en la que han de desenvolverse. Y educar consiste también en realizar una tarea de transmisión cultural, pero no simplemente como una reproducción fiel, sino como una creatividad siempre renovada. La educación no se limita a realizar una tarea conservadora, sino que uno de sus objetivos exige precisamente que esa educación renueve. Junto a todo lo anterior hay que tener en cuenta que es una tarea que puede llevarse a cabo de maneras muy diferentes, por canales muy diversos y con distintas intencionalidades. Educamos en la familia mediante el ejemplo y la convivencia del día a día. Educamos a través de nuestros sistemas educativos y los aparatos escolares. Aunque nosotros como educadores pues tendemos a privilegiar estos últimos canales, debemos reconocer que no son los únicos. Y el tercer concepto, que es un arte. El vocablo arte tiene una extensa acepción, pero quisiera centrarme solamente en esto. Designa cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad. Por eso es fácil de hablar hoy de artes médicos, artes marciales, artes culinarios, artes en la pesca, artes en el agro, artes múltiples.
En ese sentido, arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento o experiencia. Iremos ahora a entrarnos al arte de vivir. El cardenal Joseph Ratzinger, durante el jubileo de los catequistas y profesores de religión, celebrado el 10 de diciembre del año 2000 en Roma, me impactó de modo inmejorable con las siguientes líneas, pues a mi modo de verlas considero una valiosa puerta de entrada a este momento. Palabras del cardenal Ratzinger, de hace 20 años. La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que es preciso seguir realizando. La pregunta fundamental de todo hombre es cómo se lleva a cabo este proyecto de realización del hombre. ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cuál es el camino que lleva a la felicidad? Podríamos decir que encontrar este camino de aprender el arte de vivir es alcanzar la verdadera sabiduría. Vuelven las palabras del cardenal. La pobreza más profunda es la incapacidad de alegría, el tedio de la vida, considerada absurda y contradictoria, nos dice Ratzinger. Si se desconoce el arte de vivir, todo lo demás ya no funciona. Pero ese arte no es objeto de la ciencia, solo lo puede comunicar quien tiene la vida, el que es el Evangelio en persona. Todo arte requiere no simplemente de un artesano como quien replica una obra infinidad de veces, sino que requiere ante todo de un artista que con especial sensibilidad y creatividad tenga la disposición, destreza y generosidad para llevar adelante la única obra que se caracteriza por su singularidad y exclusividad. El hombre que toma en serio este desafío termina siendo el artista de la propia existencia. Aquí está la diferencia. Un artesano es una persona que va reproduciendo 1000 piezas semejantes, va haciendo réplicas. El artista es aquel que tiene la capacidad de hacer una única pieza y en torno a la cual se concentra y se empeña todos los días de su vida. Para abordar el arte de vivir les propongo que lo hagamos a partir de las 3 facultades humanas. En el nivel de la conciencia, podemos definir que el arte de vivir se plantea como un reclamo. La cuestión del hombre se le plantea a él mismo como la cuestión del sentido de la vida, nos dirá Víctor Frank en El hombre en busca de sentido. Y lo hace con preguntas como estas. ¿Merece la pena vivir? ¿Merece la pena tomarse la vida en serio? ¿Vivir para qué? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que justifica que me tome la vida en serio? ¿Y cuál es el futuro que ella me anuncia? Estas preguntas no muestran solo la necesidad de dar sentido a la vida humana, sino también el anhelo por el futuro, por la finalidad. Así el hombre solo consigue que su vida tenga pleno sentido si descubre el sentido que ya se le ha dado en la creación de Dios. El arte de vivir es un reclamo a la conciencia porque implica acrecentarla, que la conciencia se acreciente, se ensanche, se amplíe, se deje interpelar frente a la sublimidad de la propia vida que se nos ha comunicado como un don y que está llamada a fructificar como respuesta agradecida y necesaria. Es entrar en la certeza que no tengo nada que elegir, sino que he sido elegido. No necesito nada, se me necesita. No tengo que hacer planes, sino que soy parte de un plan, de un proyecto. En palabras de von Balthasar, cuando él hace un acercamiento, una descripción, una aproximación al misterio de su vocación, no solamente sacerdotal, sino ante todo humana y cristiana. El arte de vivir reta, por tanto, toda desconfianza narcisista de base. Terrible mal de nuestro siglo, que nos hace considerar que todo nos es debido, viviendo una lógica de ingratitud y avidez, llevándonos a tristes y raros enamoramientos de sí mismos, enfadados porque quedamos con la sensación de que la vida no ha sido suficientemente generosa con nosotros mismos. Aprender el arte de vivir requiere de la capacidad cognitiva e intelectual de todo hombre. Es un reclamo de la conciencia, un permanente movimiento que en la medida en que se ejercita se hace cada vez más agudo e inherente. Por tanto, el arte de vivir exige acrecentar la conciencia personal para pasar de multicopias a ser una pieza única. Una nota musical en el pentagrama de la creación, una piedrecita en el mosaico ya existente. He querido tomar como un poquito estas figuras, pues estamos hablando de el arte de vivir y el hombre como artista, en la construcción de su propio sentido.
Es estar abierto a las preguntas que, pareciendo banales, interrogan por lo más profundo de mi existencia. Cuestionamientos ya cristalizados por la antropología kantiana. ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Ese es el primer nivel, es un reclamo a la conciencia. El arte de vivir exige que haya en nosotros esa apertura, esa disposición cognitiva, intelectual, racional, que haya esa capacidad de comprender precisamente eh, la vida, y la vida entendida como un don, como un regalo que nos ha sido dado, no simplemente como algo que yo construyo por mi propia cuenta y a merced de mi propio capricho y voluntad, sino que es ante todo un don ante el cual se me pide una gran responsabilidad. El arte de vivir es una búsqueda del corazón. Aquí el arte de vivir es asumido como una búsqueda. Para aprender y educar el arte de vivir hay que saber amar. Desarrollar esta capacidad es tan indispensable como lo es para un pintor saber utilizar correctamente el pincel y el color para pintar y transformar sus intuiciones en obras de arte. Nosotros no solamente formamos las conciencias, no solamente brindamos conceptos, silogismos, sino que estamos llamados precisamente también a ayudar a moldear, a modelar el corazón. Surge por tanto la pregunta: ¿qué hay que hacer para ser afectivamente maduros y capaces de amar? ¿En qué hay que insistir? ¿Qué debe crecer en la persona para madurar afectivamente? En lo profundo de todo hombre está el deseo de la felicidad, y la afectividad constituye y expresa el medio y la capacidad y el tipo de resonancia íntima de la persona, sus capacidades y formas de relacionarse, de establecer vínculos con las personas, con las cosas y las situaciones del entorno en el que vive. Allí en el interior nuestro se juegan y se definen los afectos, las pasiones, las emociones, los sentimientos, las sensaciones, las pulsiones, los humores y las renuncias y las opciones, las crisis y los triunfos que impregnan a la persona en todas sus relaciones y según su modo de ser. En el corazón acontece el juego e incluso se libran batallas mortales entre lo sagrado y lo profano que constatamos cada día de la existencia. Todo ello como un conjunto de elementos que han de apuntar al gran propósito del crecimiento vital. Para que haya madurez afectiva, para que el corazón pueda acertar en esas búsquedas, es preciso que en la persona se encarnen los elementos que constituyen la afectividad, como factores que permiten que la persona se comunique consigo misma, con los demás y con sus ambientes. Así las cosas, es decir, es legítimo decir que vivir es el hilo fino que une todas las existencias humanas, hilo simultáneamente fuerte y frágil. El arte de vivir requiere de un corazón en permanente disposición para dejarse educar. Esto significa duchero, sacar fuera, sobre todo la verdad del propio ser, lo que hay dentro de sí. Eso que quizás impide dejarse llamar por Dios, miedos y resistencias, actitudes defensivas y reticencias. Además requiere asombrarse y fascinarse frente al sentido del misterio que lo habita y la convicción de que solo quien le ha dado la vida le puede desvelar su lugar en ella. Y es que la vida desde el primer instante debe ser el sitio en el que se debe aprender a identificar los signos de la llamada, los proyectos del proyecto divino, leyéndola con atención y paciencia, para lo que será decisivo dejarse guiar y tener un trato familiar con el lenguaje misterioso de Dios y con las propias gramáticas existenciales. Aquí el corazón, la búsqueda del corazón puede avanzar por el camino de la interioridad. Finalmente, si educar significa evocar la verdad del yo, toda vocación, como arte de vivir, nace de la invocación. Es decir, si la oración es el camino natural de la búsqueda vocacional, hoy tanto como ayer, o incluso más que ayer, se necesitan educadores vocacionales, educadores del arte de vivir que oren, que enseñen a orar, que eduquen en la invocación. Esto también es arte de vivir en sus componentes trascendentales. Vamos al tercer nivel, que es el ejercicio de la voluntad. Aquí el arte de vivir se propone como un ejercicio. Lo que se comprende, lo que se admira y se ama, inevitablemente pone en movimiento.
Continúa así la lógica del vivir como un arte, pues el artista necesita expresar la potencialidad que como un fuego arde en su interior y busca expresarse en toda su grandeza y esplendor. Se entra así en el terreno de las actitudes como orientaciones transversales, que se traducen externalizándose en el terreno como fuerza interna que se traducen en acciones concretas dentro de las categorías del espacio y del tiempo concretos. El arte de vivir es pensar, es sentir y es obrar los propios talentos, habilidades, aptitudes y destrezas en consonancia con las búsquedas, anhelos, necesidades ya no solamente personales, sino colectivas. Aprender y educar el arte de vivir significa poner la propia riqueza interior y práctica, el ser y el quehacer al servicio de la comunidad, del entorno, del ambiente. El don es para la misión. En la medida en que el don se comunica, él se enriquece y se potencia. Y al potenciarse se reinventa y se despliega cada vez con más fuerza, impacto, al punto que se hace una necesidad en quien lo comparte, como en quienes lo aceptan y lo multiplican. El arte de vivir termina siendo un hecho existencial con una doble dimensión humana y divina. No es sencillamente un don o una destreza que la persona descubre en sí y ante lo cual lo único que puede hacer es aceptarlo o rechazarlo. Tampoco es el mero resultado de inclinaciones o dotes naturales forzadas por condiciones ambientales. Es ante todo un movimiento que viene al hombre creando un impacto dialógico, donde se le plantea como pregunta y desemboca desde él como respuesta. Sigue aquí aconteciendo el componente metafísico que contiene todo vivir con autenticidad. El arte de vivir, la vocación, frente a la grandeza y posibilidades de la voluntad, se convierte en un imperativo, un deber ser y un deber hacer, no como una simple obligación, sino como una fuente de realización y de plenitud. Hasta aquí la propuesta del arte de vivir, apuntando pues a esos tres componentes: educar, aprender las dinámicas de la conciencia, del corazón y de la voluntad, para poder educar precisamente esa misma conciencia, ese mismo corazón y esa misma voluntad. El estado actual de la cuestión frente al arte de vivir, pues voy a señalar sencillamente hoy como ir enunciando algunos desafíos. Ciertamente estamos ante una crisis que es evidente en el arte de vivir. Y pues la palabra crisis semánticamente regala, permite como cuatro significados. En primer lugar, se entiende que crisis es el surgimiento improvisado, la modificación repentina o la acentuación extrema de fenómenos psicosociales o de estados fisiológicos. Pongamos el ejemplo de si en este momento hubiera un sismo, estuviéramos todos de alguna manera reaccionando, entremos en una crisis por esta circunstancia, o la que es consecuencia de un accidente de tránsito. La crisis es también un estado de grave perturbación en la vida o en el equilibrio psíquico y espiritual de un individuo, de una colectividad, una alteración mental temporal, una reacción de pronto inesperada en algunos de nuestra casa o de nosotros mismos, que de alguna manera nos deja fuera de control. La crisis es también una fase especialmente difícil de la vida moral, religiosa, política, económica, deportiva o familiar de un individuo o en un grupo. Lo acabamos de ver o lo notamos con todas estas causas, consecuencias de lo que hemos llamado estallido social en nuestro país. La crisis es ante todo un momento fundamental en el que una realidad está en trance de cambio. El paso de la adolescencia a la juventud, de la adultez a la ancianidad, o esta famosa propuesta del demonio meridiano, la crisis de los 40. Son como acepciones de la palabra crisis. En el contexto o a nivel familiar, la familia como aprendiz y educadora de arte de vivir aborda nuevos planteamientos en relación con el pasado. Ella experimenta cambios profundos, cambios que son reflejo de los procesos que ella ha sufrido en nuestra sociedad occidental desde en el último siglo hasta nuestros días. En el pasado la familia era el centro de la sociedad y hoy es solo uno de los componentes de la sociedad. Algunas funciones que solía desempeñar la familia de tipo económico, cultural, asistencial, educativo, político e incluso religiosas,
se realizan casi todas fuera de ellas, es decir, ya la familia no tiene esa incidencia. Y la familia ha pasado de ser sujeto de los fenómenos de cambio social a ser simplemente un objeto de los mismos. De este modo, la familia enfrenta problemáticas que aquí solamente serán enunciadas. Drástico descenso de la natalidad. Somos conscientes que hoy la tendencia es a tener más una mascota que un hijo, ciertamente. O, si al caso, un hijo. Con afectación en la calidad de las relaciones interpersonales entre padres e hijos. Se crean seres egoístas y prácticos que no tienen una dimensión del goce de la vida. Se acrecientan las conciencias individuales y poco o nada colectivas. No se aprende a vivir con otros y desde otros. Se da una marcada y dañina independencia de sus integrantes, en contraste con absoluta dependencia tecnológica. Los referentes de dependencia hoy se transfieren. No se depende ya de seres humanos, sino que se depende de máquinas. El consumismo que conlleva a múltiples retos laborales alimenta la solidaridad. Los rostros que toman las familias hoy son plurales y cambiantes. Estas son algunas figuras pues, que se me ocurrían, ¿no? Familias injertos. Entonces traen uno de los hijos y lo ponen ahí en medio de la familia y se va injertando el muchacho poco a poco, aunque no sea su núcleo familiar de origen. Intermitentes. Un día el niño o la niña está aquí, está allá, o el papá o la mamá fácilmente conviven en dos hogares distintos. Son nómadas, van peregrinos, rotan como un trompito bailando de lado a lado. Perfectos desconocidos. Llegan, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Pero no hay absolutamente ningún vínculo. Tan así que se habla de tus hijos, los míos y los nuestros. Son diferenciaciones que se hacen. Se afronta agotamiento y desgaste de vínculos relacionales básicos. Hay que decirlo, con dolor encontramos personas descansadas, saturadas de su familia, agotadas de su familia. Muchas veces estas quejas, estos reclamos, estos dolores frente a la familia son sencillamente expresión de un agotamiento, de un cansancio. Al punto de que algunas personas dicen, no quisiera encontrarlos, no quisiera verlos. Ciertamente hay signos donde pareciera que la familia trata de sobrevivir a esta multiplicidad de embates que la aquejan severamente. A nivel educativo, también hay una crisis. Este es un campo donde se visibilizan mucho más los efectos de la crisis familiar y a ello se suma que de algún modo la educación actual solo se ocupa de la mente racional, práctica, instrumental, como si el hombre fuera solo eso. No parece legítimo educar para la felicidad. Si nosotros calculáramos el precio de la infelicidad que se crea, caeríamos en la cuenta de lo antieconómica que es nuestra educación, si nos pusiéramos a medirlo por cifras económicas. Los currículos son insuficientes, sostenidos por programas mentales cotidianos creados desde temprana edad, en complicidad inconsciente con nuestros educadores. Las propuestas educativas están encasilladas como la única respuesta a la pretensión de ser alguien. Pareciera que hay que educarnos para ser alguien, como si ya el hombre, por el hecho sencillo y complejo de existir, ya no lo fuera. El conocimiento prepara para ser parte del engranaje de la maquinaria social, mas no para el vivir a plenitud. El conocimiento está dado para competir mejor, ganar más dinero y consumir más. El sujeto es evaluado como un mero receptor de información. Se le condena a ser comparado con la memoria de una computadora. Se tiende a distribuir de una forma arbitraria, impositiva, mecánica y masificadora, teniendo como producto final depositarios huérfanos de sensibilidad, de creatividad y de armonía, e incapaces de cuidarse a sí mismos, al mundo, a la naturaleza. Se obliga a la mente a acumular, condenándola a la frustración, al miedo y a la ansiedad. Se limita a la resolución de los desafíos de la vida con escasa o nula creatividad. Los referentes educativos no pocas veces son frágiles, débiles y fácilmente manipulables. El pragmatismo y la desarticulación del conocimiento y del sujeto suman también a este caldo de cultivo. Hay un tercer contexto, que es el contexto institucional. Han cambiado las circunstancias sociales y culturales que se expresan en una serie de ideas y tendencias que someten a cuestionamientos y discusiones muchos aspectos estructurales y formales de las distintas manifestaciones de la institucionalidad.
La relación que se crea con lo institucional se define llanamente por un salto de la norma, la pauta, la ley, a la obligación sin ser permeado por la convicción ni siquiera por el más mínimo deseo de gratificación de la conciencia. Lo que las instituciones regulan se asume como una vinculación defensiva y no pocas veces agresiva y por tanto contestataria ante una serie de normas y deberes que hay que cumplir a costa de conseguir determinados objetivos. Pensar, por ejemplo, en las normas de tránsito. No se crean compromisos definitivos, sino que se responde a comportamientos circunstanciales. El cansancio y pérdida de credibilidad a partir de las imperfecciones que la institución denota. La sensación objetiva de cómo lo institucional da más importancia a aspectos canónicos, reglamentarios, organizativos, de activismo, que a los que tienen que ver con la propia esencia y el testimonio. Los referentes morales difusos y escandalosos. Los abusos de confianza, de poder y autoridad. El sincretismo espiritual y religioso, el relativismo moral y la presencia de liderazgos débiles y ambiguos, por tanto poco o nada convincentes. En el estado actual evidenciamos una crisis también a nivel sociocultural. Una semana tras otra hemos nosotros venido observando perplejos cómo el contexto de la crisis sanitaria que estamos afrontando ha puesto en evidencia, ¿no? Ha sacado a flote, ha puesto allí por encima de todo las diversas fracturas y desequilibrios socioculturales en lo mundial, en lo regional y en lo local. La dinámica global experimenta cambios vertiginosos a nivel social, económico, religioso, político y cultural. Estamos viviendo un cambio de época que está transformando todos los sectores humanos y sociales. Estos cambios están soportados por el fenómeno de la globalización. Por ello, con cierta facilidad se reconoce la inmediatez, la globalidad, el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que van mutando los modos de pensar, actuar y percibir la realidad, especialmente entre las nuevas generaciones, donde lo pasajero y transitorio parece definir las dinámicas existenciales, donde lo novedoso capta el interés y asombra momentáneamente, pero luego pasa al olvido. A ello se suma el exceso de sensibilidad, lo práctico y lo placentero como requisitos para poner en crisis los valores fundamentales. Hay que destacar también las desigualdades económicas, la inestabilidad social, el desempleo, la migración, la explotación y la degradación del medio ambiente, la corrupción, un pluralismo tergiversado, la confusión que trae la virtualidad, el miedo individual y colectivo, el niquilismo y la fragmentación del individuo. Y Zygmunt Bauman ha planteado toda esta propuesta de lo líquido, ¿no? Habla de una sociedad líquida, una modernidad líquida, un amor líquido, una política cambiante, líquida, cómo lo líquido ha terminado permeando todo lo sólido al punto de que lentamente lo ha ido descomponiendo. En palabras del Papa Francisco, palabras que nos regaló en su visita aquí a Colombia y en la homilía del Parque Simón Bolívar. Hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida, las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social, las tinieblas corruptoras de los intereses personales y grupales que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos, las tinieblas del irrespeto por la vida humana que ciega a diario la existencia de tantos inocentes, cuya sangre clama al cielo, las tinieblas de la sed de venganza y del odio que mancha con sangre humana las manos de quienes se toman la injusticia por su cuenta, las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor de tantas víctimas. Si hay crisis, pues el Evangelio nos regala esperanza y una actitud profundamente humana y responsable con el arte de vivir tiene que abrirse a la esperanza. Entonces, el desafío de la esperanza. Aquí queremos proponer cuatro elementos. El giro antropológico. Es preciso hacer una vuelta al hombre. ¿Por qué? Pues porque parece que hoy ya no es el antropocentrismo, sino el tecnocentrismo, la tecnología. Es preciso hacer una vuelta al hombre y con el hombre, a lo profundamente humano. Seguramente allí nos encontraremos con el conflicto interior en el que se descubre al hombre con su yo centrado en sí mismo y el yo que lo trasciende.
Son dos aspectos, no un yo centrado en sí mismo, un yo que lo trasciende. El yo centrado en sí mismo tiene que ver con lo inmediato. El yo es el yo que percibe y siente, que se alegra y sufre. Es egocéntrico y es el punto de referencia que tiende a autovalorarse. El yo que se trasciende es el yo que indaga y reflexiona, que concibe inteligentemente metas y juzga con racionalidad. Es desinteresado, está coordinado con otras realidades externas a él, reconoce que tiene un destino que descubrir o inventar, aprobar o desdeñar, aceptar o rechazar, pero un destino ante el que hay que tomar postura. El arte de vivir se desarrolla en estos dos aspectos que en últimas pertenecen a un mismo y único yo. Ese es el hombre en tensión dialéctica al que hay que volver. No tenemos que tener miedo de acercarnos a este hombre, sino por el contrario, entrar en él y con él, a lo profundamente humano. En segundo lugar, el requerimiento metafísico. Todo hombre lleva en sí la necesidad urgente e irreprimible de conferir a la existencia un significado último y definitivo. Esto nace de la experiencia personal y comunitaria que se ve enfrentada con el límite de la muerte. Frente a ella, la angustia existencial busca una libertad definitiva, un fundamento eterno del amor recibido, una razón definitiva para esperar. El requerimiento metafísico acontece cuando se da la confrontación entre una vida humana infinitamente preciosa y sagrada y la muerte que parece destruir lo que hay de más hermoso en el universo. La tensión por el significado último y definitivo está también ligada al hecho de que cada uno de los hombres se percibe a sí mismo como una totalidad que vale infinitamente más que la suma de sus actos, de sus virtudes y de sus defectos. Todo esto parece conllevar a la convicción de que es posible vivir la libertad y el amor frente a los demás en un mundo radicalmente marcado por la muerte, pues hay una dimensión que supera por todas partes los límites restringidos de la existencia personal histórica. Aquí aludimos a la dimensión metafísica y religiosa. Mejor aún, nos situamos ante una motivación teológica. Dios me ama y me llama a construir, a diseñar junto con él el arte de vivir o la vocación. El arte de vivir se realiza en relación con la pregunta por la vida eterna. Hay que volver a plantear la pregunta por la vida eterna, hay que proponerla para que ella provoque, suscite el deseo del arte de vivir de la vocación. La actitud ética. El ser con los demás y para los demás pertenece al núcleo mismo de la existencia humana. Esto no se refiere solamente al hecho de que el mundo lleva por todas partes las huellas de otros seres humanos, ni al puro hecho de que existen semejantes con los que nos toca compartir el mismo espacio terreno. El ser con los demás significa que el hombre no está nunca solo. Aquí hay ya Monseñor la presentación inicial, la introducción que nos hacía referencia a toda esta experiencia comunitaria. El otro afecta significativamente la existencia en sus dimensiones más personales. La idea de coexistir incluye también que la existencia se desarrolla y se realiza junto con otros seres en el mundo y que el sentido de la existencia está ligado a la llamada del otro, que quiere ser alguien delante de mí o que me invita a ser alguien delante de él, en el amor y en la construcción de un mundo más humano. A mí me fascina esta propuesta de la actitud ética. El otro quiere ser alguien delante de mí o me invita a ser alguien delante de él. Nos situamos ante la dimensión oblativa del hombre. Aquí ya la motivación, arriba tenemos la motivación teológica, Dios me ama y me llama. Aquí tenemos la motivación de carácter ético. Y creo que Pablo, el apóstol, la ha resumido muy bien en su confesión de fe, allí en la carta que dirige a los Gálatas. Cristo me amó y se entregó por mí. La dimensión oblativa de la vida. La disposición, el recurso estético, la disposición estética. Es otra de las posibilidades que hay que potenciar con un pensamiento consistente, a través del cual el hombre se cree capaz de alcanzar la verdad que se expresa también a través de la belleza, con toda su capacidad de admiración y por tanto de atracción. Hay que volver a unir lo bello, lo verdadero y lo bueno. Por eso hablamos del arte de vivir, porque en él se condensan lo que es bello, lo que es verdadero y bueno. El reto está en contrarrestar la crisis de gusto como la caída del sentido estético, para proponer experiencias que despierten la capacidad de dejarse atraer por algo que se considera intrínsecamente bello y que por tanto embellece la propia vida. Descubrir qué es bello, abandonarse y entregarse al proyecto,
al sueño que Dios ha depositado en el interior de la persona. Qué hermoso es descubrir eso, ¿no? La belleza, la bondad, la verdad de la vida. Y descubrir desde ahí la belleza, la verdad, la bondad de la vocación, la belleza, la verdad del estado del propio estado de vida, de la profesión, del día de hoy, de esa labor, de esa clase que vamos allá a acompañar, a brindar, de ese momento, de esa catequesis, etcétera. Aquí se abre paso la admiración, el asombro frente a la propia historia como teofanía, lugar donde Dios se revela en todo su esplendor. Si en el requerimiento metafísico estamos frente a una motivación teológica, en la actitud ética estamos frente a una motivación oblativa, estamos aquí frente a la motivación estética. Y la motivación estética es esta: su espíritu me da vida, bella, verdadera y buena. La grandeza del espíritu como el gran artista de la vocación. Y para cerrar, les propongo unos posibles caminos. Que sencillamente los voy a mencionar, los dejo como actitud porque creo que el tiempo se agotó. La reconstrucción del sujeto. Tenemos que apuntarle a reconstruir la identidad del sujeto que frente al arte de vivir ha constatado la finitud, ya sea porque se ha encontrado finito y se ha desesperado en la construcción del arte de vivir, o porque experimentando su finitud parece que no pudiera construir un arte. Ha constatado la finitud, la limitación, el vacío. Ser samaritanos que, movidos por la compasión que Dios siente por la vida de todos, ayudamos a sanar las heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. En segundo lugar, suscitar la fraternidad y el deseo de la comunidad a través de los encuentros para comunicar algo personal de lo que cada uno está viviendo, compartir la experiencia personal de la fe, emprender proyectos comunes, dar lugar a la amistad social creativa. Fratelli Tutti. Entonces les invito a dar un repasito a este documento del Papa Francisco. En tercer lugar, cuidar la casa común, donde el ambiente humano y el ambiente natural se requieren juntos, pues solo así podremos afrontar adecuadamente la preservación ambiental, humana y social, con especial opción y atención por los más débiles y necesitados. Laudato Si, documento del Papa Francisco. El ecosistema educativo. Papa Francisco ha planteado la propuesta del Pacto Educativo Global. Yo lo pongo más en términos de ecosistema educativo, pues porque me parece que el término ecosistema nos ayuda a entender una serie de vínculos en los cuales nos nutrimos y nos alimentamos permanentemente. Fruto de un renovado empeño de todos los campos de la sociedad. Todos tenemos que comprometernos con esta propuesta educativa del arte de vivir. Y, lo decía el cardenal Ratzinger, habrá que volver a la persona que nos enseña el arte de vivir, al Evangelio, al Jesús en persona. Con eso empezamos y con esto terminamos. Volver al Evangelio de Jesús y al proyecto del reino. Cuantas veces sea necesario, nunca se agota, sino que el Evangelio es una fuente permanente de creatividad y sugerente de posibilidades. Muchas gracias.